Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 22, Preparación y rechazo. Casi al mismo tiempo que Natsuki Subaru era informado del colosal desastre que asolaba el reino de Lugúnica en el escondite de las 6 lenguas, una escena se desarrollaba en el distrito comercial de la capital real. Desconozco cómo, pero el enemigo ya se ha apoderado de la piedra del dragón y ha asumido el control absoluto. Esa es la situación en la que se encuentra actualmente el castillo real. Si bien he completado la información que nos falta con mis propias deducciones, dudo estar muy lejos de la verdad. En efecto, eso explica por qué nos persiguen ahora. Como mínimo, debemos suponer que la cadena de mando del castillo se ha visto completamente comprometida. Garfield, ¿estás bien? Ese sí, estoy bien. Es solo que, honestamente, la magnitud de la conversación es algo que nunca había imaginado. No sé muy bien qué decir. Negando con la cabeza, Garfield confesó sus sentimientos con demasiada sinceridad. Sin embargo, Otto, teniendo en cuenta las emociones de su hermano menor, sabía que era lo más natural. Dada la situación, no se puede evitar. Dicho sin rodeos, Otto estaba igual de confundido y desconcertado. La única diferencia radicaba en sus roles dentro del campamento. Otto simplemente no podía permitirse el lujo de dejar que su mente se paralizara. Acorralados como estaban, Garfield cumplió con su deber con firmeza. No fue solo Garfield. Este fue el resultado de que todos se unieran y dieran lo mejor de sí. El único que había fallado era él mismo, que patéticamente había permitido que le arrebataran sus armas. Garfield, con la espalda apoyada contra la pared de la habitación, estaba acurrucado con una rodilla sobre el pecho, dejando escapar un gemido de agonía. La expresión de agotamiento extremo y dolor se negaba a desaparecer de su rostro, algo que debería haber sido imposible para alguien con la increíble resistencia y velocidad de recuperación de Garfield. Así de extraordinaria e irracional era la fuerza del oponente que le había asestado ese golpe, Reinhardt. Había pasado algún tiempo desde que Reinhardt se interpuso en el camino de Otto y los demás, y apenas habían logrado superarlo gastando hasta la última carta de su mano. El enfrentamiento duró menos de un minuto, pero al final todos estaban maltrechos y agotados. Garfield, en particular, que se había enfrentado a Reinhardt de frente, se encontraba en un estado lamentable. Aunque había sido una estratagema deliberada para sorprender al oponente, se sentía patético por haber quedado inmovilizado por un simple roce en la barbilla. Fue una victoria conseguida por los pelos, e incluso así, solo gracias a un refuerzo inesperado. Si a eso se le suma el hecho de haberse dejado acorralar en primer lugar, Otto tenía demasiados fracasos en los que reflexionar. Sin embargo, la única razón por la que pudieron celebrar esta improvisada reunión de reflexión fue porque el refuerzo que se había unido a ellos los había guiado hasta este breve refugio seguro. El simple hecho de alejarse de ese muchacho ya es una hazaña monumental. Incluso si le hubieran impuesto el papel, 100 soldados comunes no tendrían la más mínima posibilidad contra él. Pero por eso, la obligamos a jugar una partida que jamás debió haber jugado. Las cosas que sacrificó en su propia vida son demasiado grandes. No puedo perdonar a esa persona. Tu resentimiento está totalmente justificado. Y estoy seguro de que están preparados para ser odiados. Eso es lo que significa ser el santo de la espada. Ni siquiera yo he superado jamás mi ira hacia el santo de la espada. Eso es. Otto entrecerró los ojos en silencio al individuo que colocaba una enorme palma sobre su propia cabeza calva. Ya fuera que su intención fuera hacer una pregunta o una deducción, al final se mordió la lengua, plenamente consciente de que ya había dicho cosas que era mejor no decir. Sin embargo, supongo que esa ira no iría dirigida a Reinhardt, sino a mi esposa.
Tomando el lugar del silenciado Otto, el viejo espadachín que abrió la puerta de entrada, Wilhelm, pronunció las palabras con un tono cargado de absoluta seguridad. Al entrar en la habitación, Wilhelm trajo consigo a Rem y a un anciano de pelo corto. Primero hizo pasar a Rem, y luego se dirigió al hombre. Lamento las molestias. Le estoy muy agradecido por habernos alojado. Ja. Escuchar al gran Wilhelm Trias, la encarnación misma de la imprudencia y la autocomplacencia, dar un agradecimiento tan tímido, hace que mañana llueva. Tú. Es broma. Además, es lo más natural. Es lo más natural, Wilhelm. Que te eche una mano es algo obvio, y mucho menos algo por lo que agradecerte. Tras el tono informal, la voz del hombre tembló, provocando que las mejillas de Wilhelm se tensaran. Divertido por la reacción de su viejo conocido, el hombre relajó su expresión y luego miró a Otto y Garfield dentro de la habitación. Tengo una deuda con tu compañero, Lord Natsuki Subaru, por la subyugación de la ballena blanca. Una deuda tan enorme que me llevará toda una vida saldarla. Nadie va a superar este punto, así que no te preocupes. Tendero, le agradezco su generosidad. Ya te lo dije, ¿no? Mi gratitud es mucho mayor. Nadie cree que Lord Natsuki Subaru sea un miembro de una secta de brujas. Lo mismo ocurre con la señorita Crush. Dicho esto, el hombre le dio una palmada en el hombro a Wilhelm, cerró la puerta y se marchó. Al ver cómo su espalda desaparecía tras la puerta, Otto gritó, «Señorita Rem». El lugar al que habían llegado bajo la guía de Wilhelm era una habitación privada en una taberna que servía de refugio. Mientras Otto y los demás explicaban la situación en esa habitación, Rem se encontraba en una habitación aparte. La razón es... ¿Están bien la señorita Petra y los demás? Por el momento, están descansando. Petra estaba bastante angustiada, así que Meili intentaba calmarla, pero ahora ambas se han quedado dormidas. ¿Es así? Lo entiendo. Muchas gracias. No, no hice nada. ¿Y lo que es más importante, qué hay de su conversación? Supongo que acabamos de confirmar nuestra situación actual. Otto respondió a la ansiosa Rem, dirigiendo sus ojos azul pálido hacia el fondo de la habitación. Siguiendo su mirada, allí estaba una figura imponente que, a pesar de estar sentada en el banco de la sala privada, aún mantenía la cabeza más alta que Otto o Wilhelm. Un anciano gigante con la cabeza calva y la piel curtida por el sol, su nombre era Valga Cramwell. Uno de los principales instigadores que avivaron la guerra civil que asoló el reino en el pasado. Lamentablemente, no tengo ni la más remota idea de a quién te refieres. Soy el viejo Rom, nada más que un viejo cascarrabias corpulento que vivía en los barrios bajos. ¡Qué descaro! ¿Qué pasó con la herida que te hice en el pecho? ¿La escondes bajo ese gran vello blanco que tienes? Tus palabras tienen cada vez menos sentido. No es asunto mío, pero prefiero no envejecer. Parece que ni siquiera el famoso demonio de la espada puede hacerle frente al paso del tiempo en lo que a ingenio se refiere. ¡Maldito seas! Por favor, dejen de pelear. Petra y los demás están descansando justo encima de nosotros. ¿De verdad tenemos tiempo para discusiones internas ahora mismo? Rem dio un paso al frente como para interponerse entre los dos hombres que discutían y los fulminó con la mirada. Bajo su severa mirada, Wilhelm bajó la cabeza, y la imponente figura, el viejo gigante que se hacía llamar el viejo Rom, se aclaró la garganta, mostrando una postura de sumisión. Si bien Otto agradeció la intervención de Rem, no pudo evitar sentir cierta comprensión con respecto al amargo intercambio. Otto también era ciudadano de este reino dragón de Lugúnica. Conocía los hechos, que el demonio de la espada Wilhelm van Astrea era un héroe de la guerra semihumana, y que Valga Cromwell era uno de los individuos que habían comandado la alianza semihumana durante ese conflicto interno. Jamás se habría imaginado que el mismísimo Valga Cromwell seguía vivo. Por supuesto, el propio viejo Rom negó cualquier vínculo con Valga y jamás lo admitiría. De todos modos. Te llamaré viejo Rom, pero te agradezco que hayas enviado al señor Wilhelm para reforzarnos. Sin eso, ya habríamos sido completamente aniquilados. No sería exagerado decirlo. Si el castillo te apresara en tu estado actual,
Aquellos que no sean ni candidatos a la selección real ni caballeros podrían ser borrados y encubiertos por cualquier medio que les plazca. Pensar que podían borrar a la gente así como así. Debemos anticiparnos al peor escenario posible. Aunque nos aferremos al optimismo porque no nos gusta, no hay razón para que el enemigo baje la guardia. Sobre todo ahora que Miklotov ha muerto. Ren guardó silencio ante la grave valoración que Rom hizo de la situación, pero Otto opinaba lo mismo. Siempre hay que prever el peor escenario. En última instancia, eso fue lo que le permitió encontrar la manera de sobrevivir en las garras de la muerte, incluso para alguien que se consideraba pesimista. Oye, señor Wilhelm, gracias por la parada de antes. Fue entonces cuando Garfield, aún sentado junto al muro, levantó ligeramente una mano hacia Wilhelm. Al oír la llamada, Wilhelm se giró y respondió. Garfield o no, mis habilidades no fueron suficientes en ese momento, te pido disculpas. Si no hubiera aprovechado el factor sorpresa y te hubiera atravesado también, no habría podido alcanzar a Reinhardt con mi espada. Recibí ese golpe esperándolo, así que no te preocupes. La herida ya está casi cerrada. Aunque el golpe del santo de la espada todavía me está dando muchos problemas. Parte 2. Además, ¿qué tramaba el señor Wilhelm? Oí rumores de que nuestro jefe y la duquesa de allí se habían fugado juntos. En efecto. Permítame explicarle lo que sucedió por mi parte. Dicho esto, Wilhelm comenzó solemnemente a relatar los acontecimientos hasta ese momento, detallando lo que les había sucedido a él y a su amo, Krosh. Después de que el señor Subaru y la señorita Emilia visitaran la mansión y despidieran a todos, la señorita Krosh se recluyó en su habitación. Ni yo ni ningún miembro del personal doméstico teníamos permitido acercarnos, hasta el punto de que ni siquiera comía como es debido. Eso debió de ser profundamente preocupante. Sí. Todos comprendieron que las cosas no podían continuar así. Por lo tanto, abandoné la mansión para hacer los arreglos necesarios para obtener la ayuda del padre de la señorita Krosh, el antiguo duque Mekar Karsten. Sin embargo, durante mi ausencia la señorita Krosh abandonó la mansión completamente sola y se dirigió a la finca del señor Miklotov McMahon. Exactamente. Cuando me enteré de la noticia, la situación ya era irreversible. Con una expresión que no podía ocultar su profundo pesar, Wilhelm lamentó su propia insuficiencia. Sin embargo, si Krosh había planeado deliberadamente su partida para que coincidiera con la ausencia de Wilhelm, era simplemente cuestión de tiempo, no había razón para que él cargara con la culpa. Sin embargo, dado el resultado, el remordimiento del demonio de la espada era quizás inevitable. Naturalmente, era impensable que la señorita Krosh cometiera semejante acto temerario. Inmediatamente me dirigí al castillo real y apelé a mi viejo conocido, el señor Bordeaux-Seljev. Sin embargo, no solo se negó a escucharme, sino que, a mi regreso, me vi perseguido por soldados. Fue allí donde lo llamé. Para ser sincera, fue un trago amargo. Tampoco era mi intención acabar con los soldados del reino por la fuerza para abrirme paso. Cuando vi a este hombre a plena luz del día, apenas podía creer lo que veían mis ojos. Ustedes dos. La ira inextinguible y la historia ancestral inevitablemente impregnaron sus palabras de veneno. Tras dejar que Rem reprendiera severamente a los hombres, Otto comprendió las circunstancias de su encuentro, así como los acontecimientos que llevaron a que Wilhelm se uniera a ellos. En ese caso, ¿qué hay de tu parte, viejo Rom? Parecías extraordinariamente bien preparado, o mejor dicho, tu juicio fue increíblemente rápido. Es natural que dudes de mí, pero solo logré moverme en el último segundo, no hay mucha diferencia entre nosotros. Lo noté porque tengo un olfato muy agudo. Desde siempre, he tenido un instinto para detectar el peligro. Se había oxidado un tiempo, pero el reciente caos parece haberlo reavivado. Ya veo, así es. Entendido. Otto no presionó más al viejo gigante, quien respondió con calma mientras movía sus enormes hombros. En definitiva, en ese preciso instante simplemente miraban en la misma dirección. Desde el punto de vista de las facciones, pertenecían a bandos opuestos. Era natural que cada uno mantuviera sus cartas ocultas, y criticar eso sería de mente estrecha. Como mínimo,
Las acciones del viejo Rom habían salvado a Otto y a los demás de una grave crisis. Por ahora, es más importante valorar esas acciones que dudar de sus verdaderas intenciones. ¡Qué joven tan aterrador! Tus ojos no reflejan ninguna risa. Mis disculpas. Para un comerciante, reírse por fuera mientras se regodea por dentro es lo normal, pero últimamente no he podido comportarme como tal. Empiezo a sentir asco de mí mismo. Aunque, si un comerciante bondadoso deja morir a su propia familia, entonces no necesitamos a alguien así ahora mismo. Perdóname, hablé fuera de lugar. Tras responder encogiéndose de hombros, Otto se reprendió a sí mismo, dándose cuenta de que esas palabras eran innecesarias. Una cosa era pensarlo, pero una vez dichas en voz alta, las palabras se convertían en un arma. Si alguien sacaba un arma repentinamente durante una confrontación, difícilmente podría quejarse si era apuñalado repetidamente en respuesta. Como era de esperar, el hecho de que su protección divina del lenguaje del alma se hubiera visto superada lo estaba hundiendo más de lo que creía. Se había dicho a sí mismo, como una maldición, que depender de una protección divina para su identidad esencial era peligroso, pero últimamente había abusado demasiado de ella. Este era el precio. En cualquier caso, nuestras posturas son idénticas. Nuestros amos han sido injustamente calumniados, y el castillo real lo ha aprobado tácitamente. No, más bien, están tomando la delantera. Su objetivo es eliminar a los candidatos a la selección real, destruir las reglas mismas de la selección y gobernar el reino. Pensar que, con ese propósito, se habla tan mal de la señorita Emilia y de esa persona, y lo mismo ocurre con aquellos a quienes apoyan al señor Wilhelm y al viejo Rom, a la señorita Emilia, a la señorita Felt y a la duquesa. Si así son las cosas, las únicas que quedan son la señorita Anastasia y la nueva candidata de la iglesia, la señorita Filore. ¿Quién sabe? Si el Consejo de Sabios o los participantes de la mesa semirredonda están dispuestos a usar cualquier medio necesario, hay muchas maneras de difamar a la señorita Anastasia. Dado que proviene de Kararagi, podrían afirmar que está preparando a las ciudades-estado para invadir el reino, o quizás que conspiró con la señorita Emilia en el imperio de Wallachia para asesinar a la señorita Priscila. Por favor, deja de bromear. La voz de Rem resonó con brusquedad, interrumpiendo a Otto mientras predecía las maliciosas intrigas con las que podrían encontrarse. Con los ojos azul pálido, llenos de emoción y la respiración entrecortada, apretó los puños con fuerza, dejando al descubierto la rabia contenida que sentía ante la retórica difamatoria sobre la muerte de Priscila que Otto había conjeturado. Jamás permitiré que menosprecien ni se aprovechen de la señorita Priscila, que se aprovechen de su muerte. Si de verdad se atreven a decir tales cosas, jamás los perdonaré. Si Abel Sama se entera de esto, significará la guerra con Wallachia. En realidad, no es un asunto para tomar a la ligera. Tratar con frialdad a la señorita Emilia, quien trajo consigo los frutos de un tratado de amistad con el imperio, equivale a ensuciar el rostro del imperio que la reconoció. Es una razón absurda para iniciar una guerra, pero la historia está plagada de razones absurdas para los conflictos. Además, incluso si llega la guerra, Reinhard estará ahí. Controlar el castillo real significa que pueden dar órdenes al Santo de la Espada. Hasta ahora, la autoridad para dar órdenes al Santo de la Espada estaba estrictamente controlada para evitar precisamente eso, pero el enemigo la ha obtenido. ¿Cómo es posible algo así? En definitiva, se trataba simplemente del peor escenario posible, pero el viejo Rom no negó la forma de pensar de Otto. En cambio, preparó el terreno para la pesadilla rellenando las piezas que faltaban. El horror absoluto dejó a Rem y Garfield, que literalmente acababan de arriesgar sus vidas enfrentándose a Reinhard en un simple intercambio de palabras, completamente mudos. Solo una persona. ¿Cómo pensaba, la protección divina del Santo de la Espada? Murmuró el demonio de la espada en un volumen apenas audible para los demás. Dadas las circunstancias, es evidente que el enemigo pretende atacar la selección real. De ser así, es seguro asumir que la señorita Filore, quien recientemente hizo su entrada en la selección, y la Iglesia del Dragón Divino que la apoya están aliadas con el enemigo. Solo para confirmar, la princesa que desapareció hace 15 años es. Lo que se siente es lo que se siente. No hay otra respuesta. Otto, harto de cómo el silencio paralizaba la discusión,
Intentó organizar la situación y verificar los hechos, pero las palabras del viejo Rom lo interrumpieron de forma firme y clara. Tal vez sintiendo que una negación rotunda que cubriera la pregunta era demasiado contraproducente, Rom añadió, sin embargo, bajo la mirada colectiva dirigida al viejo gigante. La historia de que la Iglesia del Dragón Divino estuviera dando refugio a la princesa desaparecida me parece completamente dudosa. Incluso si se mantuvieron alejados del castillo, ocultar esas circunstancias durante más de un año, desde que comenzó la selección, es algo que no sucedería cuando el reino se enfrenta a una crisis de supervivencia. Al mantener una opinión firme y una actitud incierta, el viejo Rom claramente guardaba secretos. Naturalmente, la mirada penetrante del demonio de la espada hacia el viejo gigante se intensificó. Parte 3. Hace 15 años, se decía que Wilhelm, quien había sido capitán de la Guardia Imperial, había sido el responsable de la búsqueda de la princesa desaparecida. Su deseo de conocer la verdad sobre las acusaciones contra Felt y Filore esta vez era probablemente más fuerte que el de cualquier otro. Sin embargo, la determinación de un hombre sospechoso de ser uno de los 3 gigantes de la alianza semihumana no era tan frágil como para quebrarse bajo el peso de esa persistente obsesión. De todos modos, comprendo lo terrible que es la situación. Rem exhaló suavemente y enderezó la postura, como si hubiera recompuesto sus emociones a la fuerza. Luego miró a Otto y a los demás presentes en la habitación, uno tras otro. Para ser completamente honesta, estoy muy preocupada por esa persona que no está aquí ahora mismo, pero la señorita Emilia y mi hermana en el castillo están en peligro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a... No, también la señorita Felt? ¿Cómo sacamos a las 2 de aquí? Si consiguen que Reinhardt y el capitán de la guardia se unan a su bando, un avance frontal sería demasiado arriesgado, se mire por donde se mire. Sería como en aquel cuento, el aislamiento en la montaña de Gadge-Watsead. Necesitamos un plan, hermano Otto. Garfield, que cargaba con una pesada carga tras su batalla con Reinhardt, coincidió con la opinión de Rem y dirigió su mirada hacia Otto, esperando que se definiera una estrategia a partir de ese momento. Para ambos, era natural que les preocupara que Emilia estuviera confinada en el castillo, y aún más la seguridad de Ram, que la había acompañado como sirviente. Fue realmente doloroso darles la noticia a los dos, pero... No, de ahora en adelante, nuestra prioridad será escapar de la capital real. No tenemos margen de maniobra para sacar a la señorita Emilia, Ram o la señorita Feld del castillo real. ¿Qué? Con los ojos desorbitados por la sorpresa, Garfield y Rem gritaron al unísono. Sin dudarlo un instante, Garfield golpeó la pared con las manos para ponerse de pie, rugiendo, hermano Otto. ¿Cómo que vamos a escapar? ¿Qué quieres decir con que no vamos a salvarlos? No tiene sentido, es exactamente como lo dije. Ahora mismo, no contamos ni con la preparación ni con la fuerza militar necesarias para sacar a la señorita Emilia y a los demás del castillo. Cualquier plan improvisado será aplastado por la fuerza bruta, y todos acabaremos cayendo juntos en manos del enemigo. No podemos librar una batalla perdida. Una batalla perdida. Pero mi hermana está ahí. La señorita Emilia está ahí. Lo sé. Sin embargo, aunque el enemigo ya se haya apoderado del castillo real, no podrán ponerle la mano encima a un candidato a la selección real. Incluso con el señor Reinhardt a su entera disposición, no pasaría por alto tal movimiento si ocurriera. Su libertad estará restringida, pero mientras permanezcan en el castillo, es muy probable que la señorita Emilia y los demás no sufran daño alguno. Esa es mi opinión. Pero aún así, frente a Otto, quien se esforzaba por mantener la voz tranquila y sin emoción, la agitación de Garfield y Rem, que dejaban al descubierto sus emociones, era inmensa. Sin embargo, en medio de su conversación, el viejo Rom alzó una mano enorme e intervino. Escuchen bien. Comparto la opinión de ese muchacho. Aunque permanezcan en el castillo, Felt y los demás se las arreglarán de alguna manera. De hecho, temo que nuestros movimientos les den aún más motivos para actuar. Nuestra imagen ya está muy mal dada por el incidente de la bestia demoníaca. Prefiero no empeorar las cosas. Incluso usted, viejo Rom, comparte la misma opinión que Otto. ¿Y usted, señor Wilhelm? Entiendo los sentimientos de la señorita Rem,
quien se preocupa por su amo y su hermana. Sin embargo, desafiar a un oponente que está perfectamente preparado, sabiendo que estamos en desventaja, es una estrategia insensata. Por amargo que parezca, creo que Valga tiene razón. Mientras respondía, Wilhelm negó lentamente con la cabeza, lo que provocó que Rem se mordiera el labio. Otto comprendía su arrepentimiento con demasiada intensidad. Además, había algo que Otto había omitido deliberadamente para evitar provocar más reacciones negativas por parte de ella y de Garfield. Aunque el Consejo de Sabios cayera en manos enemigas, no podrían dañar a un candidato a la selección real. Sin embargo, la seguridad de sus asistentes y sirvientes no estaba garantizada en absoluto. Y Ram, que se había ofrecido voluntaria para ser la asistente, probablemente había aceptado esa posibilidad desde el principio cuando se negó a ceder ese puesto a Rem o Petra. Hermano Otto, sobre abandonar la capital, ¿qué vamos a hacer con el jefe y los demás? El encuentro probablemente será difícil. No puedo contar con mi protección divina en este momento. Si elegimos a la persona equivocada con quien hablar sin cuidado, nuestra situación interna quedará completamente al descubierto. No podemos permitirnos correr ese riesgo. Si su protección divina del lenguaje del alma hubiera estado en pleno funcionamiento, podrían haber buscado a Subaru y a los demás utilizando números, enviando mensajes o informándoles de un punto de encuentro. Al eliminarse esa opción, buscar a Subaru y al resto, sin ningún punto de apoyo, era imposible. Valga, no insistiré demasiado. Pero con tus recursos, seguramente podrías localizar a la señorita Crossch o al señor Subaru. Parece que usted tiene en alta estima a un simple anciano de los barrios bajos, pero, por desgracia para usted, no puedo cumplir con esas expectativas. No estoy fingiendo ni me estoy conteniendo. Los hilos, ya frágiles, se han deshilachado. No hay posibilidad de recomponerlos. No ser útil en el momento crítico. No, supongo que lo mismo se aplica a mí. Wilhelm, a punto de lanzar un comentario hiriente por puro instinto, vaciló tras un momento de reflexión. En los ojos del viejo Rom, que lo miró, se reflejaba una frustración que sugería que esas palabras no eran mentira. Como era de esperar, ya no quedaban movimientos por hacer. En esa situación, Rem se aferró con fuerza al dobladillo de su falda. Puedo confiar en mi hermana y en los demás del castillo. Puedo confiar en que si unimos nuestras fuerzas aquí, podremos lograrlo. Pero esa persona sola, seguro que hará alguna locura. Lo sé. Rem. No, no soy solo yo. Garf, Otto, ustedes también lo saben, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen así, esa persona intenta hacer cosas que superan con creces sus capacidades. Y por eso, seguramente volverá a salir muy lastimado. Y sin embargo, no podemos estar a su lado. En efecto, frente a Rem, que desprendía un profundo arrepentimiento desde lo más profundo de su corazón, nadie pudo encontrar palabras para expresarse. Eso se debía seguramente a que todos los presentes habían interactuado con Subaru de una forma u otra, habían sido salvados por las mismas acciones que describió Rem, y de hecho, lo habían visto herido y sangrando. Le estaremos imponiendo una gran carga a la señorita Beatriz. Ahora, Beatriz, quien probablemente era la única que quedaba con Subaru, representaba la esperanza de todo el campamento, funcionando como su único apoyo. Mientras Otto y los demás reflexionaban sobre esto, Wilhelm dio un paso al frente y dijo: No. Se detuvo frente a la cabizbaja Rem y le puso suavemente una mano en el hombro. Es natural preocuparse. Sin embargo, no es solo la señorita Beatriz quien permanece con Subaru. La señorita Crossch está a su lado. Pero el rumor general parece ser que la duquesa ha perdido la cabeza. De hecho, ¿acaso no se escapó de la mansión justo delante de tus narices? Silencio, Valga. ¿Qué podría saber una criatura como tú sobre esa mujer? Parte 4. Como usted dice, puede que me hayan engañado. Sin embargo, la señorita Crossch actuó con cierta premeditación. Hasta que no lo oiga de sus propios labios, no me atreveré a hacer suposiciones. En lugar de intercambiar pullas insignificantes, Wilhelm imprimió una firme resolución en su voz.
y sus ojos azules reflejaban una feroz lealtad hacia el maestro que estaba ausente de ese lugar mientras miraba a Rem y a todos los presentes en la habitación. Aunque haya perdido la memoria, la rectitud de su corazón permanece intacta. No se trata simplemente de una deuda de gratitud hacia mi esposa. Con toda mi alma, he decidido colocar a esa dama en el trono. Señor Wilhelm. La mismísima señorita Crush está presente. El señor Subaru también es un hombre de gran valía. Y aunque la señorita Beatriz pueda parecer una niña inocente cuando está con Subaru-sama, me han dicho que es un gran espíritu que ha vivido durante vastos periodos de tiempo. Sin duda, disiparán nuestras ansiedades. Las palabras pronunciadas lentamente no solo buscaban convencer a Rem, sino que estaban dichas de una manera que daba la sensación de que estaba grabando a la fuerza sus deseos en el mundo mismo. Tenía un matiz de arrogancia, pero cuando lo pronunciaba el demonio de la espada, el hombre que una vez había derrotado al santo de la espada con sus propias manos y había logrado un matrimonio arrebatado al destino, poseía un poder de persuasión que obligaba a creer. Una fuerza misteriosa que realmente hacía pensar que se haría realidad. Y eso fue. Eso suena exactamente a algo que diría el jefe. De ser así, se trata de una valoración sumamente honorable. Cuando Garfield expresó lo que Otto también había sentido, Wilhelm asintió profundamente. Rem, que disfrutaba del atractivo del demonio de la espada a escasos centímetros de distancia, dejó que la tensión se disipara de sus hombros. Aunque la ansiedad aún se reflejaba en sus ojos y en su expresión, alzó la mirada con determinación. Lamento haber perdido la compostura. Tiene usted razón. Si Beatriz y la señorita Karsten son de fiar, entonces uno o dos actos imprudentes de esa persona, un momento, de verdad se quedará todo en uno o dos. Justo cuando parecía que estabas a punto de convencerte, quedarte atascado ahí mismo no es una buena señal, ¿verdad? Aunque sean 3 o 4, Beatriz encontrará la manera de solucionarlo. Ahora mismo, creemos que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Dicho esto, a pesar de su propia ansiedad persistente, Garfield mostró sus colmillos y sonrió para disimularla, lo que provocó que Rem le devolviera una leve sonrisa. Lo mismo le ocurría a Otto. Nadie podía seguir adelante con todas sus preocupaciones perfectamente resueltas en una situación así. Si más adelante surgía un desenlace indeseado, podrían arrepentirse del presente. Aún así, para superar la vacilación de ese preciso momento, no les quedó más remedio que elegir. Entonces, una vez más, nos retiraremos de la capital real. Tras aclararse la garganta, Otto miró a todos los presentes en la sala y reiteró la política. El castillo real ya había caído en manos enemigas, y se habían convertido en fugitivos buscados por los soldados de la capital. Un solo descuido podría provocar que el santo de la espada fuera enviado tras ellos, y su captura significaría enfrentarse a una situación desesperada en la que incluso sus vidas corrían peligro. Abandonar la capital real en semejante estado haría, naturalmente, que la gente pensara que estaban huyendo con el rabo entre las piernas. Sin embargo, se atrevió a decirlo. Esto no es una derrota en absoluto. Es el primer paso hacia la victoria, una jugada clave para asegurarnos de contraatacar con fuerza y ganar la próxima vez. Ese es justo el tipo de fanfarronería impetuosa que esperaría de ti, hermano Otto. No estoy de acuerdo con esa evaluación en absoluto, ¿sabes? Entre los rostros que asentían, Garfield se frotó la nariz con un dedo, a lo que Otto respondió con voz alzada. Luego, tras asentir a Rem, Otto dirigió su atención más allá de las murallas, hacia la capital real. No tenía ni idea de dónde estaban. Pero pensó en Subaru y Beatriz, que probablemente estarían dando tumbos y luchando en un callejón sin salida dentro de esta capital real, al igual que Otto y los demás. La ansiedad era constante. Porque, tal como dijo Rem, sin duda haría alguna imprudencia. No quiero que lo haga. Ese era el verdadero sentir de Otto. Aún así, probablemente acabarás haciendo alguna locura, ¿verdad? Dejando que el murmullo que nunca llegaría a su destino fuera engullido por la pared, Otto se bajó el sombrero con firmeza hasta cubrirse los ojos. Otto sabía perfectamente, hasta un punto repugnante, que si se trataba de satisfacer las expectativas o los deseos de alguien, un ser humano llamado Natsuki Subaru pondría sin reparo su propia vida y su corazón en juego. Por eso,
Si era posible, no quería depender de él, y no debía depender de él. Porque no podía evitar sentir que considerar a Natsuki Subaru como la persona que se encargará de las cosas, al igual que todos los demás, era equivalente a aprovecharse de su bondad y debilidad. Por lo tanto, como mínimo. Para que su imprudencia no consumiera por completo a Natsuki Subaru, y para que no fuera aplastado bajo su peso. Aunque estuvieran lejos el uno del otro, harían lo que fuera necesario para resistir esta absurdidad e injusticia, pensó Otto con amargura. Parte 5. Subaru. Me pregunto si te has resfriado. ¿Estás bien? Pregunta Betty. No, es que de repente me empezó a picar la nariz. Aunque es cierto que me he quedado pálida hace un momento. Subaru, que había estornudado por una repentina necesidad que le golpeó la parte posterior de la nariz, relajó los labios al ver a una preocupada Beatriz, pero suspiró, incapaz siquiera de mantener una sonrisa irónica. Así de impactante era la historia contada por Vaso, las maquinaciones secretas de Capella de la Lujuria y la extrema gravedad de la situación en la que se encontraba el reino de Lugúnica. Es una regla de libro que los oponentes con habilidades de transformación son un verdadero fastidio. ¿Pero hasta este punto? Sin duda, tiene sentido que hayan estado acosando a Vaso y a los demás durante 30 años. Estrictamente hablando, el reino era el que estaba siendo acosado, y nosotros simplemente intentábamos detenerlo. Sin embargo, dada nuestra actual incompetencia, no estoy en posición de hacer grandes declaraciones. Supongo que Betty entiende que estaba sujetando la cuerda en la orilla. Pero no tiene sentido, abuela. ¿Por qué esta lucha de 30 años se rompió de repente?, pregunta Betty. Eso, probablemente sea por nuestra culpa, creo. Bajando las comisuras de los ojos, Oveja Blanca hizo la autodeclaración con una postura encorvada. Ante un Subaru y una Beatriz que la miraban con recelo, sus ojos reflejaban una profunda sensación de culpa y autorreproche mientras hablaba. Al abandonar a los niños amados y unirnos a los zorros plateados de esta manera, tuvimos numerosas oportunidades de frustrar los planes del enemigo. Por eso, creo que mamá se dio cuenta de que los 6 lenguas habían logrado atraparla. Bueno, si aparece un traidor de tu propio bando, es natural pensar que... ¿O no? Capella es de las que se olvidan de alguien en cuanto lo pierden de vista y no vuelven a pensar en él. No, más bien, tiene ese tipo de personalidad que hace que lo recuerde para siempre. Lo imaginaba. Coincidió plenamente con la interpretación del personaje. Vaya, qué persona más desagradable. Una vez más, su comprensión de la retorcida personalidad de Capella se vio reforzada, y Subaru escupió las palabras. Como para complementar el intercambio con Oveja Blanca, Guaso levantó un dedo una vez más. Tal como ella dice, es probable que el enemigo se diera cuenta de que nuestra influencia había crecido considerablemente. Cuando el culto de la bruja lanzó su ataque coordinado contra Priestella, el hecho de que Lujuria, quien nunca antes había aparecido en la superficie, revelara su forma con tanta audacia puede considerarse una maniobra calculada para que reconociéramos su existencia. ¿Reconocer su existencia? ¿Qué sentido tendría hacer algo así? Las 6 lenguas ya se han deshecho de 7 Capella Emerada Lugúnicas. Es un hecho. Si existen testimonios de testigos presenciales que coincidan con las características físicas de la lujuria confirmadas en Priestella, no nos queda más remedio que proceder a verificarlos. Naturalmente, durante ese tiempo, se despliegan estrategias alternativas que utilizan a los hijos amados. Este giro de los acontecimientos es enteramente culpa mía por haber permitido que mi atención se viera excesivamente dividida por esas contramedidas. Betty ni siquiera debería tener que preguntar, pero esos 7 eran falsos, ¿no es así?, me pregunto. Sí. No hace falta decirlo. Russell explicó con total desapego, afirmando sin emoción que había sido superado tácticamente, pero que si Subaru hubiera estado en su lugar, dudaba que hubiera podido contenerse de estallar de furia. Pensar que incluso esa tiranía en Priestella, que había engendrado tantas tragedias, no era más que un primer paso de Capella para jugar con las 6 lenguas y tomar el control del reino más adelante. Después de haber destrozado y retorcido la vida de tantas personas. Subaru, Betty entiende cómo te sientes, pero creo que necesitas calmarte. Solo te estás haciendo daño a ti mismo, ¿sabes?
Lo siento. Fue solo por instinto. Con los dientes apretados, Subaru bajó la mirada mientras Beatriz, sentada en su regazo, apoyaba la espalda contra su pecho con un suave golpe. La parte que tocó con delicadeza fue su brazo derecho, donde Subaru, inconscientemente, había estado clavando las uñas. Al mirar más de cerca, vio que el pañuelo que cubría la quemadura que sufrió en la finca McMahon había sido retirado y reemplazado por una venda limpia. Estuvo a punto de clavarse las uñas de la mano izquierda justo sobre la venda. Justo cuando iba a disculparse por ese acto inconsciente, de repente se dio cuenta. El dolor de la quemadura había desaparecido por completo. ¿Russell hizo esto? No, fue Oveja Blanca. No, ese no era yo. Ese era Serpiente Azul. ¿Serpiente Azul? Uno de mis subordinados. Un sanador muy capaz. Se hizo sin tu permiso, pero mientras dormías, hice que te aplicaran un tratamiento completo. Si no sientes ninguna molestia. Sí, para nada. Se siente tan bien que es casi extraño. Al mover ligeramente la muñeca y sacudir el brazo, sintió que se había recuperado por completo. Incluso en circunstancias donde el maná era muy escaso, el hecho de que un sanador pudiera curar por completo una quemadura para la que el poder de Beatriz solo podía brindar primeros auxilios significaba que los subordinados de Russell eran un grupo excepcionalmente selecto. Si quedaba alguna lesión residual, es probable que las de Crouch y Ratchins también hubieran sanado. Aunque... Viejo. Con una mano sobre la boca, Ratchins estaba sumido en sus pensamientos, completamente absorto. Si la mano demoníaca de Capella se hubiera extendido realmente hasta el castillo real, y la alta nobleza, empezando por el Consejo de Sabios, hubiera sido sustituida, entonces, con toda probabilidad, eso también habría incluido al padre de Ratchins. Aunque las palabras de Ratchins solían denotar rebeldía hacia su padre, la inesperada inteligencia que demostraba de vez en cuando daba la impresión de tener un núcleo arraigado en su linaje. Y ese núcleo no estaba en absoluto desvinculado del padre en cuestión. Ratchins, ¿estás bien? Solo me quitaron la ropa hasta la cintura, eso es todo. Como si algo estuviera mal. Ya veo. Entendido. Aunque comprendía perfectamente la intención detrás de la pregunta, Subaru respetó la elección de palabras de Ratchins. Era natural sentir ansiedad. Y en ese preciso instante, Subaru no tenía forma de resolverla, y Ratchins no deseaba hablar de lo que sentía. La preocupación por la familia era abrumadora. Según su experiencia, hablar del tema no facilitaba las cosas, así que no podía forzar la situación. Claro que, si la otra persona quería hablar, estaba dispuesto a escuchar, pero... Oye, ¿ya se acabó esa charla tan lúgubre y aburrida? Como para destrozar por completo esa delicada atmósfera, la puerta de la sala médica se abrió de golpe. Entró con pasos insolentes aquel individuo peligroso vestido de negro y con una máscara de bufón, perro negro, que llevaba un enorme saco en una mano. Dado que Subaru y los demás estaban a salvo, era obvio que él también lo estaría, pero... Te encanta interrumpir a la gente. Estamos en medio de una discusión importante. Vaya, sí que llevas una vida tremendamente ajetreada. Felicidades. Ya que vives tan desesperadamente, apuesto a que vas a decir que no hay ni un solo segundo fugaz en el que no estés teniendo una conversación importante, ¿verdad? Perro negro, detente. El señor Natsuki Subaru es nuestro salvador. Oh, mírate, te estás haciendo la niña buena. Para una mujer malvada que sobresale en hacer que los demás muevan la cola para ella, sentir que no has movido la tuya lo suficiente significa que se te caen las nalgas, no la cabeza. Cuajajaja. Oveja Blanca, que había reprendido a Perro Negro por su comportamiento insolente, se puso roja como un tomate ante el contraataque. Parecía que, a pesar de que estos dos habían escapado juntos de los niños amados, no compartían una relación de profunda confianza como la de Subaru y Beatriz. Naturalmente, Subaru tenía la intención de ponerse del lado de Oveja Blanca, pero... Hablas demasiado, Perro Negro. Explica brevemente a qué te refieres. TCH. Los preparativos para nuestra mudanza están casi terminados, así que prepárense,
Todos ustedes. Vaya, ¿qué es esto? Uf, ¿qué demonios? Hablando sin rodeos, Perro Negro arrojó de repente el gran saco que sostenía directamente hacia Subaru y los demás. Instintivamente, el saco retrocedió y aterrizó justo sobre la cama, a los pies de Subaru y Beatriz. Cuando Oveja Blanca abrió apresuradamente la boca del saco, lo que había dentro era túnicas con efecto de túnica de ocultación. Las conseguí a través de Roswell. Hay porciones para el señor Natsuki, la señorita Beatriz y la señorita Crush. Ah, y una de repuesto para Rachins. Gracias por tratarme como si fuera una ocurrencia tardía. Mientras Rachins escupía su queja por el trato grosero, Subaru arqueó una ceja al oír el familiar sonido de túnica de ocultación, un término que no había escuchado en mucho tiempo, y extendió la túnica que había sacado sobre las rodillas de Beatriz. Era una tela blanca. Aunque Subaru no lo hubiera notado al tacto, Beatriz asintió levemente. No cabe duda de que esto lleva el sello inconfundible de Roswell. Esto solo hace que la historia de que ese bigote es amigo de Roswell resulte mucho más convincente, lo cual es una verdadera lástima. Lo dices como si fuera una noticia trágica. Aún así, estas túnicas son una bendición para fugitivos como nosotros, pero dijiste que nos mudamos. ¿No se suponía que este lugar era la base de las 6 lenguas? No, esto es simplemente una de varias pequeñas zonas de operaciones. Carece de la capacidad para oponerse a las fuerzas actuales de los hijos amados, la desalojaremos inmediatamente. Pero eso significa. No, Russell y los demás entienden el terror del oponente mucho mejor que nosotros. Discúlpenme, solo estamos aquí de polizones. Seguiremos sus instrucciones. Justo cuando pensaba que por fin se habían calmado, les ordenaron que se movieran de nuevo inmediatamente. Instintivamente quiso oponerse, pero Subaru retiró su objeción rápidamente. El terror y la meticulosidad del enemigo habían sido explicados con creces. Si no hubieran logrado unirse a Russell y los demás, sin duda seguirían siendo perseguidos por un enemigo invisible incluso ahora. Por lo tanto, Subaru decidió acatar el criterio de Russell por el momento. Sin embargo, ¿entonces nos mudamos de inmediato? O sea, ¿el próximo lugar está lejos de aquí? En efecto. Probablemente llevará algún tiempo. Después de todo, partiremos de la capital real. Incapaz de procesar adecuadamente la explicación que resonaba en sus oídos, los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Pensando que debía haber oído mal, esperó a que Russell dijera algo diferente, pero, contrariamente a las esperanzas de Subaru, la expresión de Russell permaneció inalterable. Naturalmente, Subaru no tuvo más remedio que tomarse su tiempo para asimilar las palabras que acababa de escuchar. Supongo que Betty no puede simplemente asentir con la cabeza. Dado tu tono actual, parece que Emilia, en el castillo, se está quedando atrás, ¿no es así? Sí. Si me permiten hablar sin temor a malentendidos, tampoco podemos destinar recursos a reunirnos con los miembros de su bando que actualmente se encuentran prófugos en la capital real. Ya estamos en manos del enemigo. Si no actuamos antes de que esa mano se cierre por completo y elimine todas las brechas, la situación será totalmente irreversible. Eso es, pero permítanme repetirlo una vez más. Abandonaremos esta base y escaparemos de la capital real. Tal como está, esta ciudad es una caverna demoníaca gobernada por los hijos amados. Para nosotros, la derrota es impensable. Con una determinación y un orgullo inquebrantables, Russell rechazó la derrota, dejando a Subaru completamente sin palabras. La comprensión de Subaru era ingenua. Superficial. Insuficiente. La situación era mucho peor de lo que Subaru había imaginado. Estaban al borde de la derrota, elevados al cadalso sin siquiera darse cuenta, con el momento de su decapitación cada vez más cerca. Probablemente eso era lo que significaba. Pero... Subaru, mira a Betty. Betty está aquí mismo, supongo. Ante un Subaru tembloroso, Beatriz se giró y lo abrazó de frente. Al sentir la pequeña palma de una mano acariciándole la espalda, Subaru recordó cómo respirar, una función que había olvidado momentáneamente. Entiendo el razonamiento de Russell,
de verdad que sí. Pero, dejar a Emilia. Partiendo de la capital real que había caído en manos enemigas, rechazando la derrota y creando una oportunidad para el resurgimiento. Comprendió la intención. Comprendió también la lógica. La actual capital real no era más que un peligro, y a menos que tomaran una decisión crucial, estarían cayendo en la trampa del enemigo. Y aún así, ¿debían abandonar a Emilia allí? ¿Debían renunciar a reunirse con los compañeros de los que se habían separado y simplemente huir? Pensar que Natsuki Subaru alguna vez elegiría una opción así. Oveja blanca. Sí. Frente a Subaru, quien estaba abrazado a Beatriz y sumido en la indecisión, Guaso llamó repentinamente a Oveja Blanca. Ante la llamada, Oveja Blanca contuvo el aliento levemente y asintió. Luego, se acercó al borde de la cama y tomó con delicadeza las manos de Subaru entre las suyas. Señorita Oveja Blanca, comprendo ese sentimiento también que duele. La decisión de separarse de alguien querido es tan dolorosa que se siente como si te desgarraran el cuerpo. Pero bueno, eso no significa que debamos morir todos juntos. ¿Verdad? Por favor, crean en nosotros. Si contamos con la fuerza de la duquesa Karstenis y el señor Natsuki Subaru está con nosotros, no perderemos. Se lo ruego. Con seriedad, sus ojos vacilantes hasta el punto de parecer que iba a llorar en cualquier momento, Oveja Blanca le suplicó a Subaru. Era un tópico, una teoría idealizada, nada más que una conclusión conveniente que Subaru se había obligado a repetir 10 o 100 veces. Y sin embargo, por alguna razón, oírlo de boca de Oveja Blanca le conmovió. Russell, ¿qué hay de Emilia y los demás en el castillo? Es probable que el enemigo se abstenga de ponerle la mano encima a los candidatos a la selección real. Si bien estarán sujetos a restricciones, su seguridad personal no se verá comprometida. Cuento con colaboradores que los vigilan. Tras respirar hondo y exhalar, Subaru formuló su pregunta, y Guaso le dio la respuesta. En ella se vislumbraba una clara intención de disipar las inquietudes de Subaru en la medida de lo posible, lo que probablemente representaba el máximo grado de consideración y concesión que Guaso podía ofrecer. Al dejar la seguridad de Emilia en manos del mínimo de decencia del enemigo, y el bienestar de sus compañeros en manos de sus respectivas fuerzas, dado a quien se enfrentaban, era innegable que se sentía como una apuesta con muy pocas probabilidades de éxito. Aún así, salvaré a Emilia sin duda. Lo mismo digo de todos los demás. Recuérdalo. Aún experimentando la sensación de que todo su cuerpo era abrasado por la llama negra que bullía en las profundidades de su pecho, forjó su determinación. Ante la respuesta de Subaru, Beatriz se puso firme, y Oveja Blanca, que aún le sujetaba las manos, dejó escapar un leve suspiro. Observando la escena en silencio, Rachins cruzó la mirada con Russell y sacó la lengua, como para indicar que, a pesar de su profunda insatisfacción, no se opondría al plan. Solo una persona, Perro Negro, que mantenía la espalda pegada a la pared y se llevaba una mano a la máscara que llevaba puesta. «Vete al diablo, pedazo de basura», murmuró la frase venenosa sin dirigirse a nadie en particular, antes de que sus palabras cayeran al suelo de la habitación, que olía a medicina, y se desvanecieran. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.